Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y muchas gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Queremos animarte a que puedas abrir tu corazón y tu mente a lo que estamos por compartir y esperamos que sea de mucha bendición para ti. Miren, hace un tiempo fuimos a visitar el malecón de Puerto Cabello, ¿no? Que eso está ahí todo remodelado y hicieron algunas adecuaciones, algunos cambios significativos, la verdad, comparado con como yo lo conocía hace unos cuantos años. Y entre las cosas que la gente tiende a visitar ahí hay una casa colonial que remodelaron y cuando uno sube al segundo piso, como parte de las remodelaciones, le hicieron a la casa un piso transparente. Entonces los que me conocen un poquito más, saben que yo le tengo pánico a las alturas, pánico, pero no es miedo. Miedo es una cosa leve comparado con lo que yo siento cuando veo una caída como esa, ¿no? Es pánico, ¿no? Entonces cuando yo subo al segundo piso, me encuentro con que todo el piso entero es de vidrio. Y entonces yo digo, oye, la gente ya va a tener que conocer este lado femenino de mí, ¿no? Entonces yo decía, bueno, hay una terraza que tiene una bonita vista hacia el mar, hacia el malecón y la cosa, y yo decía, oye, yo quiero ver la vista, pero por otro lado no quiero cruzar por ahí, porque el salado no tiene día libre, como dice por ahí MacDiel. Entonces uno no sabe si cuando uno justamente va a cruzar, la broma esa le da por resquebrajarse, ¿verdad? No va a pasar, obviamente, esa es mi mente jugándome malas pasadas. Pero yo dije, bueno, la única manera de que yo logre cruzar esto y salga sin desmayarme en el intento es que yo siga mirando hacia adelante y no mire hacia abajo. Entonces usted me veía pegado a la pared así, mirando hacia allá. Supongamos que la salida es el lugar al que tenía que ir y yo iba pegado a la pared así. Nada hacia abajo, no veas hacia abajo, no veas hacia abajo. Eso era todo lo que yo me decía en el camino. No veas hacia abajo, no veas hacia abajo. Obviamente todo lo que estaban conmigo así como que, en serio, pero ¿qué tan grave puede ser? No, es grave, es grave. Obviamente es muy grave. Y sabe, yo en esa experiencia, que ya no es la primera vez que me sucede, otros lugares también que he ido que tienen ese piso, de verdad, ese piso no está hecho para personas como yo. Pero bueno, se ve bonita la cosa. Me ha pasado ya varias veces y la única forma que he logrado medianamente transitar esos pisos de vidrio es mirando hacia adelante y nunca hacia abajo. Y cuando yo estaba haciendo este pasaje me recordaba un poco esta experiencia porque la dirección en la que uno mira le está diciendo a nuestro cuerpo el camino que queremos tomar. Cuando uno mira en una dirección, uno le está mandando un mensaje a su cerebro que por otro lado le envía un mensaje a sus piernas de que esta es la dirección hacia la cual vamos a caminar. Hacia allá es que nos vamos a mover, hacia allá es que vamos a avanzar. Y muchas veces en nuestra vida nos sentimos tentados a mirar hacia otro lado que no es adelante. Y cuando tú y yo volteamos nuestra mirada hacia otros lugares, muchas veces nos estancamos, muchas veces nos perdemos, muchas veces nos confundimos. Muchas veces nos llenamos de miedo, como cuando uno mira hacia abajo cuando pasa por esos vidrios. Entonces, cuando tú y yo fijamos nuestra mirada en algo, estamos diciéndole a nuestro cuerpo, esta es la dirección en la que vamos a avanzar. Si miro hacia abajo en una situación como esa, voy a tener miedo. Pero si miro hacia adelante, voy a seguir caminando hasta llegar al lugar que se supone que debo ir. ¿Sabe? Y hay una historia en la Biblia que habla un poco acerca del peligro que hay cuando uno en su vida mira hacia atrás. Y yo voy a hablar un poco de eso el día de hoy, por eso titulaba el mensaje, ¿hacia dónde estás mirando? Pregúntale al que tiene al lado, ¿hacia dónde estás mirando hoy? Yo no sé si usted ha escuchado la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Para poder hablar de esta historia yo tenía que hacer un preámbulo cómico, porque esta historia es un poco cruda, ¿no? La historia de Sodoma y Gomorra es una de las más escalofriantes de la Biblia. Es fuerte leerla porque Dios arrasa con dos ciudades muy grandes, con muchos habitantes, con mucho tiempo de haber sido levantadas, en un abrir y cerrar de ojos. Mucha gente murió a causa de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Y en esta historia se evidencia lo lejos que puede llegar la perversión humana. Lo lejos que puede llegar la corrupción del ser humano. A causa del pecado de las personas que vivían en estas ciudades, Dios decide que ha llegado el momento de ser juzgadas. Y con todo juicio viene una sentencia y con toda sentencia viene un castigo. Y Dios juzgó a estas ciudades y decidió que eran ciudades culpables de ser muy perversas y corruptas y pecaminosas y por ende venía para ellos castigo. Algunas personas se escandalizan un poco cuando uno dice eso y dicen, oye, pero ¿cómo un Dios de amor y de gracia y de favor
va a destruir un par de ciudades donde quizás habían cientos o miles de habitantes, pero esta es la verdad, querido amigo. Dios es justo. Dios es un Dios justo. Y cuando Dios ve la injusticia, no tarda en corregirla. Dios es un Dios justo y cuando ve una injusticia, no tarda en corregirla. Y esta ciudad por mucho tiempo había caminado en injusticia. Y el pecado de Sodoma y Gomorra llegó a un punto en que era intolerable para Dios. No puedo tolerar por más tiempo el pecado de estas ciudades. Y sabe que el pecado en la Biblia tiene un ciclo. Cuando comienza una vida, cuando comienza una historia, cometemos pecados y pecados y pecados y pecados durante todo nuestro camino, porque somos así, rebeldes a Dios. La Biblia dice que no hay uno que haya caminado sobre la faz de la tierra sino Cristo, que no haya pecado. Entonces, cuando comienza una historia, esa historia en el camino va acumulando pecado. Y esos son como los puntos, ¿no? Que uno acumula, las millas que uno acumula cuando vuela en los aviones. Llega un momento en que te ganaste el premio gordo, querido hermano. ¿Sabe que eso pasa cuando uno transita una vida de pecado por mucho tiempo? Va a llegar un momento en que te va a llegar el premio gordo. Va a llegar un momento donde van a llegar las consecuencias de lo que estás haciendo. Van a llegar un momento donde va a venir sobre ti el juicio de Dios, ciertamente, porque Dios no tolera el pecado por indefinidamente. Va a llegar un momento donde nuestros errores nos van a pasar factura, van a llegar un momento donde nuestras malas decisiones nos van a traer consecuencias, y eso es un ciclo en la historia de la humanidad también. Hay momentos donde un reino se levanta y ese reino comienza a desobedecer a Dios, a hacer las cosas a su manera, matan, asesinan, corruptos, etc. Y llega un momento en el que ese reino tiene un fin. Y ese es el ciclo que Dios determinó para los reinos en este mundo. Y Sodoma y Gomorra era exactamente lo mismo. Por mucho tiempo estas ciudades habían estado viviendo de manera corrupta y perversa. Y les llegó el premio gordo. Les llegó el momento en el que Dios dijo, hasta aquí llegan. Y trazó una línea en la arena. Y de aquí en adelante venía el juicio, y con el juicio la sentencia, y con la sentencia el castigo. Y usted dirá, oye, qué buena historia para comenzar un domingo. Por eso le hice un preámbulo chistoso. Sucede en tiempos de Noé, por ejemplo. Cuando Noé en su tiempo había perversión a su alrededor, Dios decide que era momento de poner fin a todo. Porque la perversión había alcanzado un nivel intolerable, y viene el diluvio. Sucede también en tiempo futuro, cuando Cristo, o sucederá, cuando Cristo venga por su iglesia, el pecado del mundo va a llegar un momento en el que va a ser juzgado. Y Cristo viene por aquellos que han puesto su fe en Él y que han sido lavados por la sangre del Cordero, y en algún momento este mundo va a ser juzgado por sus pecados, y con el juicio viene la sentencia, y con la sentencia viene el castigo, y ese es el ciclo de la vida y de la creación, querido amigo. No crea que su pecado y su error y sus malas decisiones no van a tener un momento donde le va a llegar el premio gordo también. A todos nos va a suceder si seguimos caminando en esa dirección. Y en Sodoma y Gomorra esto sucedió, este ciclo, a más pequeña escala. Sucedió con 2 ciudades. Y en esta historia algunos personajes que yo le quiero nombrar, que son muy importantes porque van a ser los personajes centrales de este mensaje. Uno de ellos es Lot. Y Lot era el cuñado de Abraham. Quizás no has escuchado de Lot, pero seguramente has escuchado de Abraham. Abraham, el padre de la fe, el padre de Isaac, que estuvo esperando por mucho tiempo el cumplimiento de la promesa de Dios, del hijo que Dios le había prometido. Y Lot era el sobrino de Abraham. Y en un momento de la historia de estos 2 hombres, ¿verdad?, ellos deciden que sus bienes y su ganado y todo lo que tienen es demasiado para el territorio en el que estaban, y entonces deciden irse cada uno por su lado, y Lot toma en dirección de Sodoma y Gomorra y se va hacia aquel lugar. Y con Lot vivía su esposa y vivían sus hijas. Y en este momento de la historia que yo le voy a leer, que está en Génesis, vienen 2 ángeles de Dios a comprobar si la perversión y el pecado de Sodoma y Gomorra era todo lo que había llegado a oídos de Dios. Dios no sabía qué tanto era el pecado. Sí, por supuesto que Dios sabía exactamente todo lo que habían hecho. Pero usted sabe que un juez justo, para poder condenar, necesita pruebas. Y entonces Dios cumple con todo el proceso necesario para llegar a un juicio justo. Y entonces van unos peritos, podríamos decirlo de esta manera, a confirmar si realmente el pecado era tan perverso y tan corrupto como habían dicho, como había llegado a los oídos de Dios. Y 2 ángeles entran a la ciudad para ser testigos oculares de lo que estaba sucediendo allí y para juzgar con evidencia tangible
los actos de estas personas que estaban allí. Y al verlos, y esto pasa cuando tú te expones a gente de fe, que tu perspectiva de la vida comienza a cambiar. Lot estaba acostumbrado que Abraham era visitado muchas veces por ángeles y comenzó a identificar a estos seres divinos de alguna forma por encima y de manera diferente al resto de las personas. Y cuando él los ve entrar en las ciudades, dice, esta gente no es gente normal, ellos vienen a hacer algo aquí. Y dice que se apresuró a acercarse a ellos, ¿verdad? Y al verlo, Lot supo de inmediato que venían de Dios y los ofrece hospedaje en su casa. ¿Y sabe qué hace la gente de Sodoma y Gomorra cuando Lot le abre las puertas a estos ángeles? Llegan a tocarle la puerta, a decirle, queremos acostarnos con ellos. La gente loca. El nivel de perversión y de corrupción de esa ciudad había llegado a un nivel que usted y yo en nuestra sociedad actual, aun cuando muchas veces algunas cosas nos escandalizan, no ha llegado a ese nivel. Y eran ciudades profundamente perversas y corruptas. Y Lot, por esta acción que va a suceder posterior, siento que había sido contaminado y afectado por la cultura que lo rodeaba. En respuesta a lo que esta gente le estaba pidiendo, que era pasar a su casa para acostarse con los ángeles, Lot les responde, no, con ellos no, acuéstese con mis hijas. Mano, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Le vas a dar a tus hijas? El nivel de corrupción de la ciudad había contaminado a Lot también. La perversión de la ciudad lo había afectado a él también. Había impactado negativamente su manera de vivir y su manera de pensar. Y esto es un primer indicio de que Lot estaba tan corrompido como la gente de la ciudad. Y sucede que Abraham intercedió por Lot cuando el Señor le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Hay un episodio previo al capítulo 19, que es que le voy a leer hoy. En el capítulo 18, Abraham se sienta de manera muy osada delante de Dios, y me encanta eso, porque el nivel de relación que Dios tenía con Abraham era demasiado cercana. Y Abraham se sienta y le dice, Señor, si hubiesen 50 justos en esa ciudad, ¿todavía la destruirías? Y Dios le dice, bueno, si hay 50, no. ¿Y si hubiesen 20? ¿Y si hubiesen 10? Y si hubiesen... Y tuvo que ir bajando el número, porque yo me imagino que por la cara del Señor se debe haber dado cuenta, yo no lo destruiría, pero no hay 50. Yo no la destruiría, pero no te los hay los 20. Llega a 5, llega a 1, creo, en el capítulo 18, y la conversación terminó ahí. No dice la Biblia que él le dijo, sí, hay 1. No había nadie que rescatar. Pero por gracia y por amor a Abraham, Lot y su familia iban a ser rescatados por estos ángeles. Y los ángeles ahora se encargan de decirle a Lot, de mostrarle una salida. Y de decirle, mira, tienes una salida a lo que va a suceder. Estas ciudades van a ser destruidas, pero para ti hay una salida. Para ti hay un camino. Para ti hay una forma de librarte de lo que va a suceder, de las consecuencias del pecado y de todo lo que han hecho durante este tiempo. Si eso le suena un poquito a lo que Jesús hizo por nosotros, véalo de esa manera, porque es así. Génesis capítulo 19, verso 15 al 26 dice, al amanecer de la mañana siguiente los ángeles le insistieron, apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, es decir, no se quería ir, le estaban diciendo la ciudad va a ser destruida y él, sí, pero todavía aquí se puede hacer negocio. Sí, pero aquí todavía se le puede sacar algo al ganado. Sí, pero es que aquí yo tengo muchos amigos. Todavía titubeaba. Y los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Me encanta esa frase. Y cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles les ordenó, corren y salvan sus vidas. No miren hacia atrás. No miren hacia atrás, ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas o serán destruidos. Oh no, Señor, suplicó Lot. Ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no me puedo ir a las montañas. Oye, pero te estoy rescatando. También me vas a exigir que te quieres ir para donde tú quieres. O sea, no puedes hacer caso, chamo. Increíble, de verdad. La destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Miren, allá hay una pequeña aldea cerca. Por favor, déjenme ir allá.
¿no ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Yo leía esto y yo decía, en la mente de Lot, lo mejor de su vida estaba en Sodoma y Gomorra. En la mente de Lot, lo mejor que este mundo tenía para darle estaba en el lugar de donde Dios lo estaba sacando. Y si eso le está empezando a hablar a su vida, yo lo animo a que comience a asimilarlo. Porque lo mejor de Dios para nosotros nunca está en el lugar de donde Dios nos quiere sacar. Siempre está en el lugar a donde Dios quiere llevarnos, en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Y Lot tenía un apego profundo a su pasado. Lot tenía un apego profundo hacia el lugar de donde Dios lo estaba sacando. Y eso nos sucede, querido amigo, amiga, cuando tú y yo nos metemos en relaciones tóxicas de las que no queremos salir a pesar de que nos hacen daño. Tú y yo queremos quedarnos pegados en el lugar de donde Dios nos está sacando. Dios nos está moviendo de un ambiente de trabajo tóxico que nos lleva a corromper nuestra moral y nosotros queremos quedarnos en el lugar de donde Dios nos está sacando. Muchas veces Dios nos mueve a salir de situaciones en nuestra salud mental y emocional en la que hemos estado estancados por muchos años y nos sentimos tan cómodos en esa situación que no queremos salir. Queremos quedarnos en el pasado y en vez de mirar hacia adelante, hacia lo que Dios está haciendo, hacia el lugar donde Dios nos está llevando, nos quedamos mirando hacia atrás y queremos volver al lugar de donde Dios nos sacó. Pero Dios tiene para ti planes de bien, de prosperarte. Adelante, no mires hacia atrás. Pon tu mirada en lo que Dios va a hacer. Pon tu mirada en lo que Él está, las puertas que Él está abriendo. Pon tu mirada en el lugar hacia donde te está llevando, nunca del lugar a donde te sacó. Y mi pregunta para ti es el día de hoy, amigo, amiga, ¿hacia dónde estás mirando? ¿Estás mirando hacia el pasado? ¿Estás mirando hacia las situaciones que en el pasado te hicieron mucho daño y de las que Dios milagrosamente te sacó porque nuevamente quieres volver? ¿O estás mirando hacia adelante, hacia todo lo que Dios está haciendo, hacia los planes que Él tiene para tu vida, hacia la ruta nueva que Él ha trazado? Quiero asegurarte que lo mejor de tu vida no está en el pasado. Lo mejor de tu vida está en lo que Dios quiere hacer en tu futuro, en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree hoy, esta mañana? Dice, escapa a la aldea porque no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. O sea, el ángel tuvo que parar la destrucción hasta que el hombre fuese al lugar. Vamos a darle chance, pues. Vamos a darle chance a Lot que llegue a la aldea, pues. Y le dieron todo el chance. La misericordia de Dios es demasiado amplia. Yo mando el fuego y digo, si te agarró, te agarró. ¿Quién te manda? Pero yo no soy Dios, obviamente. Y esto explica que aquella aldea se conocía como Zoar, que significa lugar pequeño. Bueno, increíble, de verdad. Lot sale de un lugar perverso y Dios le dice, escapa a un lugar amplio que tengo para ti. Y Lot decide irse a un lugar pequeño. Amigo, amiga, muchas veces tú y yo peleamos con Dios cuando Dios nos dice es momento de migrar, es momento de moverse, es momento de cambiar, es momento de salir de donde estás, porque tengo algo más grande para ti. Y tú y yo tenemos tanto miedo de dejar el pasado atrás, tenemos tanto miedo de superar lo que sucedió, tenemos tanto miedo de salir de nuestra comodidad que nos conformamos con lo pequeño. Y Dios no te va a sacar de donde estás para llevarte a un lugar pequeño. Dios te va a sacar de donde estás para llevarte a algo más grande en el nombre de Jesús. No seas como Lot. No decidas hacer lo que tú quieres cuando Dios te está diciendo que vayas a un lugar porque quieres conformarte con algo que se parece un poquito más al lugar donde estabas. Está buena la cosa hoy. Lot llegó a la aldea cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Y así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pero miren lo que pasa al final de esta historia. O bueno, en el interludio de la historia. Pero la esposa de Lot, en dirección al nuevo destino que Dios estaba trazando para ellos, dice, miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal.
Y hasta el día de hoy hay un monumento a la esposa de Lot. Y la gente va allí para ver lo que sucedió en ese momento y aprender la lección para no hacerlo. Pero ¿sabe qué? Usted y yo como ser humano muchas veces nos vamos a sentir tentados cuando estamos saliendo de una mala situación, cuando Dios nos está librando de una mala relación, cuando Dios está cambiando cosas en nuestra vida, a querer hacer exactamente lo mismo que la esposa de Lot, a querer mirar hacia atrás. ¿Y sabe qué sucede cuando tú y yo miramos hacia atrás? Nos estancamos, nos detenemos, dejamos de avanzar, porque estamos más pendientes de volver a lo que tenemos en el pasado, de volver a las situaciones de las que Dios nos está sacando, que de avanzar hacia lo nuevo que Él tiene para nuestra vida. No mires hacia atrás nunca, querido amigo, porque lo mejor de Dios no está en tu pasado, lo mejor de Dios no está en el lugar del que Él te sacó, lo mejor de Dios está por delante. No te estanques y no pierdas tiempo mirando hacia atrás. Lo mejor que Dios quiere hacer en tu vida está adelante, nunca en el pasado. Ahora, con el paso del tiempo, yo puedo notar en la historia que Lot y su familia se habían acostumbrado a estar rodeados de la perversión y de la maldad de Sodoma y Gomorra. Estaban habituados ya a eso. Y yo puedo pensar que eso nos pasa muchas veces como venezolanos. Habituados a la corrupción, habituados a la mediocridad, habituados a la crisis, habituados a que nadie sale adelante, no hay oportunidades, no se puede hacer nada en este país, habituados al pesimismo, a la negatividad de la gente, habituados a la cultura. Y como hijos de Dios, tú y yo tenemos que aprender a identificar cuando la cultura a nuestro alrededor es lo suficientemente tóxica para estancarnos. Y tenemos que luchar contra esa cultura en nuestro corazón y en nuestra mente para poder vivir de manera diferente como hijos de Dios que somos. Silenciosamente, sin darse cuenta, esta gente se convirtió en copartícipe de la cultura de Sodoma y Gomorra. Y ellos decidieron permanecer en ese lugar a pesar de que las costumbres, a pesar de que la moral, a pesar de que la forma en que las personas hacían las cosas en ese lugar eran totalmente contrarias a las suyas. Y esta es la verdad, amigo, amiga. Si tú y yo vivimos por mucho tiempo en lugares donde la cultura, donde las costumbres, donde la moral es profundamente tóxica, tú y yo tarde o temprano nos vamos a contaminar. Tú y yo tarde o temprano nos vamos a contagiar y tarde o temprano nos vamos a volver parte de ese lugar. Nos vamos a conformar con la forma en que las personas hacen las cosas, piensan, con la forma en que emprenden cosas, con la forma en que se conducen. Esto es sencillo de identificar. Si yo me rodeo de personas pesimistas, termino siendo pesimista. Si yo me rodeo de personas corruptas, termino siendo igual o más corrupto que ellos. Si yo me rodeo de personas inmorales, termino siendo más inmoral que ellos seguramente. Proverbios capítulo 13, verso 20 dice: camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Más claro que eso, imposible. Si nosotros vamos a vivir en un lugar rodeados de corrupción, rodeados de perversión, rodeados de muchas cosas que son tóxicas y nocivas para nuestra salud mental y emocional, tú y yo tenemos que aprender a mirar en dirección hacia lo que Dios quiere decirnos, hacia lo que Dios quiere enseñarnos, hacia lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, hacia su plan para nosotros. No podemos mirar para los lados, porque si miramos para los lados nos vamos a contaminar de la cultura tóxica que está a nuestro alrededor. Y ¿sabe un buen lugar a donde mirar cuando todo a tu alrededor es bastante tóxico? La palabra de Dios. Es un excelente lugar para poner tus ojos cuando todo a tu alrededor está más corrupto y más perverso que nunca. Es increíble cómo muchas veces podemos estar inmersos en situaciones, en lugares de trabajo, en relaciones, en ambientes que afectan profundamente nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual, y permanecemos estancados por mucho tiempo porque no creemos posible que Dios nos puede sacar de allí. No había ni un solo justo en Sodoma y Gomorra, y aún así Dios tuvo misericordia de Lot para sacarlo a él y su familia de ese lugar. ¿Crees tú que Él no puede hacer más por ti que eres su hijo? Él puede sacarte de un lugar donde estás rodeado de inmoralidad, donde estás rodeado de corrupción, y darte un futuro mejor. Pero tienes que creer que Dios te ama y Dios te eligió de tal manera que Él puede darte un futuro mejor. Hay gente que me dice: pastor, usted sabe que yo tengo este trabajo
Naguará, y eso sí es tóxico, de verdad. Mis compañeros de trabajo, eso es demasiado tóxico. Mi jefe, tóxico. Me pagan, tóxico, más tóxico que nada. Los horarios, tóxicos. Todo es tóxico. Todo me hace daño. Me voy a divorciar prácticamente por eso. Estoy ganando muy mal. Mi salud anda mal. Estoy deprimido, triste. Y entonces tú le dices, ¿por qué no renuncias? No, porque es que, ¿para dónde voy a ir? Amigo, y a mí no me provoca ni seguir la conversación. Porque es que no creemos lo mismo, definitivamente, cuando usted me dice algo así. ¿Usted cree que Dios no puede sacarlo del lugar en donde está? Tóxico, contaminado, corrupto, inmoral, y llevarlo a algo mejor para la bendición de tu familia, para la bendición de tu matrimonio, para la bendición de tu hogar, para la bendición de tu profesión, para la bendición de tu finanza. Querido amigo, Dios ama a sus hijos de tal manera que no va a permitir que tengas que estar en un ambiente profundamente corrupto y tóxico que te va a hacer daño. Dios puede darte algo mucho mejor, pero tienes que creerlo. Y tienes que hacer como Lot. Cuando Dios te diga, es momento de ir a algo más grande, no conformarte con algo más pequeño. Viene de una relación tóxica que te ha hecho daño profundo, que te ha herido de formas que no logras sanar hasta el día de hoy. Y entonces viene un cualquiera, y entonces viene una cualquiera y le dices, te abro mi corazón. Este es el que Dios tiene para mi vida, y fue el primero y la primera que llegó. Espera lo más grande de Dios. Espera ese hombre y esa mujer que va a orar más que tú, que va a tener más fe que tú, que va a tener convicciones más profundas que tú, que va a creer por cosas grandes de Dios más que tú. Esa es la persona que Dios quiere darte. No te conformes con la aldea pequeña. Estás en un trabajo tóxico, corrupto, en el que ganas mal y te abren una puerta para un trabajo peor y dices, me voy para allá, para ver qué sale. Dios quiere darte algo más grande, algo mejor. Dios no te va a sacar de un lugar malo para llevarte a un lugar peor. Ten la fe, la paciencia, la perseverancia para ir al lugar a donde Dios te ha llamado. ¿Qué le dijo Lot? No puedo ir a la montaña porque es que allá seguro me voy a morir. Tú no sabes qué te espera en la montaña. Tú no sabes lo que Dios tiene preparado ahí. Tú no sabes si Dios ha preparado algo mucho mejor de lo que tú esperas. ¿Para qué conformarte con lo pequeño si Dios siempre ha planeado para ti cosas grandes? Si Dios te está moviendo y Dios te está llevando a mirar en dirección hacia los planes grandes que tiene para tu vida, no voltees a mirar lo pequeño que tienes por delante. Enfócate y mira hacia adelante. Dios tiene cosas grandes para mí. Dios tiene cosas grandes para mi familia. Dios tiene cosas grandes para mi profesión, para mi trabajo, para mi negocio. Yo estoy mirando hacia allá y voy a avanzar hacia allá. El lugar hacia el que miras es el lugar hacia donde avanzas. Si tú estás mirando lo pequeño, vas a quedarte estancado. Si estás mirando hacia el pasado, nunca vas a avanzar. Pon tu mirada en los planes que Dios tiene para tu futuro. Y vas a seguir caminando en esa dirección. Y Dios va a hacer cosas más grandes de las que tú puedes pensar o imaginar en el nombre de Jesús. ¿Hacia dónde estás mirando hoy? ¿Sabe? No nos damos cuenta muchas veces del daño que nos hace estar en esas relaciones y en esos lugares tóxicos hasta que es muy tarde ya muchas veces. Y los ángeles le dieron una orden clara a Lot y a su familia. Lo vamos a rescatar de su muerte, los vamos a sacar a un mejor lugar, pero tengan cuidado al salir de no mirar hacia atrás. Y la esposa de Lot a su salida de lo que era la ciudad de su residencia, un lugar que por años había sido su hogar, voltea su mirada cuando iba de camino a un nuevo destino y queda convertida en sal. Ojalá haya creado el sonido en el video. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos detenido en nuestra vida para mirar hacia atrás? ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos estancado en nuestro presente por estar enfocados en nuestro pasado? ¿Cuántas veces tú y yo no hemos podido avanzar en los planes que Dios tiene para nuestra vida por estar pegados en lo que sucedió años atrás? Y cuando estamos pasando por situaciones difíciles o situaciones adversas en el plan de Dios para nosotros, caminando en esa dirección, nos ponemos a pensar cosas como que los mejores momentos de mi vida están atrás, años atrás sucedieron. Cuando yo tenía aquel trabajo, cuando yo vivía en aquel lugar, cuando yo tenía aquellos amigos,
cuando Venezuela era otra, cuando no existía el dólar paralelo, cuando no habían 7 tasas diferentes, cuando el dólar estaba, no sé, en un precio tal, cuando teníamos Cadivi para viajar barato, cuando había muchas empresas, cuando había muchas oportunidades. Lo mejor de Dios definitivamente estaba en el pasado. ¿Cuántas veces nos hemos estancado por mucho tiempo en nuestra vida por esa manera de pensar? ¿Cuántas veces nos hemos quedado pegados en el lugar en el que estamos y no hemos avanzado por pensar que lo mejor de Dios quedó atrás? Y eso es exactamente lo que hizo la esposa de Lot. Cuando iba de salida hacia lo que Dios tenía para ellos, dijo: yo creo que lo que quedó atrás va a ser mejor que lo que Dios tiene por delante. Amigo, ese pensamiento puede destruir nuestra vida, puede acabar con nuestro futuro, porque lo mejor de Dios siempre está adelante. Y si tú y yo nos quedamos mirando hacia el pasado, no vamos a avanzar y nos vamos a quedar estancados como una estatua de sal en el lugar en el que estamos, en el momento en el que estamos, en la relación en la que estamos, en el trabajo en el que estamos, en el negocio en el que estamos, porque estamos mirando en la dirección incorrecta. Y Dios quiere que miremos en dirección al plan que Él tiene para nuestra vida. No tiene nada de malo recordar lo que sucedió en el pasado, porque lo que sucedió en el pasado muchas veces nos enseña a cosas que no debemos repetir en el futuro. Lo que está mal es estancarnos en el pasado, creyendo que lo mejor que Dios va a hacer en nuestra vida quedó atrás. Pasar mucho tiempo añorando el pasado te estanca en tu presente. Pasar mucho tiempo añorando tu pasado te estanca en tu presente. Y la historia de la esposa de Lot tiene un profundo significado simbólico sobre el riesgo que hay en mirar hacia atrás, cuando Dios nos está impulsando a ir hacia adelante. Mirar hacia atrás puede estancarnos por mucho tiempo si no tenemos cuidado. Y yo puedo pensar que quizás la esposa de Lot decía: dejé las caraotas prendidas, la plancha, dejé el arroz montado. No, atrás quedaron sus amistades, atrás quedaron experiencias memorables seguramente, atrás quedó quizás una situación económica holgada, atrás quedaron efectivamente sus futuros yernos, sus prometidos, que se negaron a irse con ellos porque creían que era pura tontería lo que le estaban diciendo y se quemaron ahí por bolsa. ¿Quién los manda? Dios le dio oportunidad. La esposa de Lot miró hacia atrás quizás porque estaba de luto. Su pasado había quedado atrás. ¿Y sabe en qué había quedado su pasado? En cenizas. No había nada a lo que ella podía volver. Oye, no vamos bien de tiempo, pero hay mucho que decir. Muchas veces Dios va a acabar con tu pasado para que no tengas a nada a que puedas volver, porque Dios nunca quiere que te estanques en lo que sucedió atrás. Dios no quiere que te quedes pegado en eso que hizo hace muchos años. Dios no quiere que vuelvas al lugar de donde Él está sacándote. Dios quiere que avances. Y muchas veces tienes que quemarlo todo de tu pasado para que tú puedas avanzar en dirección al futuro que Él tiene para ti. Quizás miró hacia atrás pensando y recordando los buenos días que había vivido en Sodoma y Gomorra, y sabemos por el texto que la vida en ese lugar era una desgracia. Vivía rodeado de gente que querían acostarse los unos con los otros todo el día. ¿Quién quiere vivir en un lugar así? Corrupto, perverso, lleno de pecado. ¿Qué tan bueno es realmente lo que estás dejando atrás? ¿Qué tan bueno era esa relación realmente? ¿Qué tan bueno era ese trabajo realmente? ¿Qué tan bueno era ese negocio? ¿Qué tan buenas eran esas amistades? ¿Qué tan bueno era ese ambiente al que estabas expuesto? Cuando lo piensas muchas veces racionalmente te das cuenta: gloria a Dios que me sacó de ese lugar. Gloria a Dios que me sacó de allí, porque sé que no era bueno para mí. Entonces no mires atrás. Entonces no voltees tu mirada a pensar que tus mejores días quedaron en el pasado, porque si Dios te sacó de ese lugar, si Dios te sacó de esa relación, si Dios te sacó de ese trabajo, si Dios te sacó de ese ambiente, es porque tiene mejores planes para ti en el futuro. Pon tu mirada en lo que está adelante, no mires hacia atrás. Porque si pasamos mucho tiempo mirando hacia el pasado, corremos el riesgo de estancarnos en nuestro presente y no avanzar. Y entonces John Kennedy dice: el cambio es la ley de la vida.
Y quienes solo miran al pasado o al presente se pierden del futuro. Mi pregunta, amigos, es sencilla hoy. ¿Hacia dónde estás mirando hoy? ¿Estás estancado en tu presente por estar mirando hacia el pasado? ¿O tienes los ojos puestos en lo que viene hacia adelante, en lo que Dios está haciendo por ti, en las puertas que Él está abriendo, en las nuevas oportunidades que están delante de ti, que Dios está propiciando para que puedas llegar al nuevo lugar, al nuevo destino que Él tiene para tu vida? Atrás de ti no hay nada bueno. Lo mejor de Dios está adelante. Ahora, cuando Dios comienza a obrar en nuestra vida, suceden muchos cambios, cosas que nos van a incomodar. Dios nos va a retar a hacer cambios en nuestras actitudes, comportamientos, amistades, a veces relaciones. Dios nos va a retar muchas veces a cambiar de trabajo. Dios nos va a retar a cambiar nuestra dinámica de vida. Y tú muchas veces por la incomodidad del cambio nos vamos a sentir tentados a querer volver a aquello de lo que Dios nos está sacando. Y no hay nada en tu pasado a lo que valga la pena volver. Esa es la verdad, amigo. Mire, yo muchas veces en mi vida me he sentido tentado a tirar la toalla, a dejar de avanzar, a quedarme en donde estoy, porque estoy muy cómodo, estoy muy tranquilo con mis hábitos actuales, con mi manera de ver la vida actual, con mi manera de pensar, con mi manera de vivir. Pero cuando yo leo esta historia recuerdo que si yo me pongo a mirar hacia el pasado, que si yo me quedo pensando en que lo mejor está en mi presente, nunca voy a avanzar hacia el futuro que Dios tiene para mi vida. Lo mejor de mi vida no quedó atrás. Lo mejor de mi vida no está en mi pasado. No hay nada en el pasado a la que valga la pena volver. Lo mejor de Dios para mí siempre va a estar en mi futuro. Y es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad seguir mirando hacia adelante para avanzar en dirección a lo que Dios tiene. La dirección hacia donde miras determina hacia dónde avanzas. Y sabe que es trágico que hay mucha gente que puede estar viva hoy, en el presente, pero están viviendo en el pasado. Amigo, yo creo que Venezuela está lleno de eso. Hay gente que ha migrado de este país, que están en otro país y están viviendo aquí. Saben más de la noticia que yo. Saben más del acontecer que yo. Se saben la tasa del dólar mejor que yo. Tú le preguntas qué pasó ayer y te dan todo un resumen noticioso. Porque están viviendo en otro lugar, pero viven aquí. Y muchas veces nos pasa eso. Estamos vivos en el presente, pero estamos viviendo en el pasado. Y creemos que lo mejor de nuestra vida quedó atrás, pero tenemos que fijar nuestra mirada adelante, en el lugar hacia donde Dios nos está llevando, en los planes que Dios tiene para nosotros. Que nuestra mirada siempre esté puesta no en aquello que hemos dejado atrás, sino en los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros en el futuro y que ha preparado más adelante del camino. Y cierro con esto. El pueblo de Israel, en un momento de su historia, había sido destruido por los babilonios. Y no quedaba nada sino ruinas. No quedaba nada sino cenizas. No quedaba nada sino el recuerdo. Y todo el pueblo quería volver a su pasado. La gloria del templo de Salomón. Este tiempo de prosperidad y bienestar que tuvimos como país, Dios restaura la nación. Y en Isaías capítulo 43, miren lo que Dios dice. Y esto te lo dice a ti hoy. Y esto me lo dice a mí hoy. Así que escúchalo con atención. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Por tu bien enviaré un ejército contra Babilonia y obligaré a los babilonios a huir en esos barcos de los que tan orgullosos se sienten. Yo soy el Señor, tu Santo, el Creador y Rey de Israel. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos y los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como una mecha humeante. Pero escucha esto. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves?
Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Los animales salvajes de los campos me van a dar las gracias. Los chacales y los búhos también por darles agua en el desierto. Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. Yo hice Israel para mí mismo y algún día me honrará delante del mundo entero. Amigo, amiga, esa palabra no es para ellos nada más. Esa palabra está vigente el día de hoy y esa promesa está vigente el día de hoy para todos aquellos que deciden no mirar atrás, sino enfocarse en lo nuevo que Dios está haciendo para su futuro. Dios va a hacer algo nuevo, no se compara con lo que hizo en el pasado, entonces no pierdas el tiempo mirando atrás porque lo mejor para tu vida está adelante. Él va a hacer algo nuevo, sorprendente, no te imaginas lo que Dios va a hacer por ti. Y por eso olvida todo lo que estás dejando atrás. Porque lo mejor para ti está adelante. Tu pasado no es lo mejor que te ha pasado. En tu futuro está lo mejor para ti. Y eso repítetelo día tras día de tu vida. Porque cada día sus misericordias son nuevas para nosotros. Y Dios nos va llevando de gracia en gracia y de gloria en gloria hacia nuevos propósitos y promesas para nuestra vida. ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Cómo avanzar entonces en dirección al plan de Dios para mi vida? Y les dejo estas 3 cosas. No voy a elaborar mucho. Si las quiere anotar, lo animo. Son 3 cosas que nos van a ayudar a vivir conforme al plan y al propósito de Dios para nuestra vida. Número 1, aprende del pasado. Aprende del pasado. Para no repetir los mismos errores que te trajeron problemas. Aprende del pasado. Número 2, pon todo tu esfuerzo y perseverancia en el presente, con lo que Dios ha puesto en tus manos. Y número 3, mantén tu mirada y tu fe puesta en el futuro que Dios ha preparado y que está abriendo para ti. Esa es la forma en que Dios quiere que vivamos. Olvida lo que Dios hizo en tu pasado en el sentido de no quedarte aferrado a eso. Pero aprende de lo sucedido. Persevera y esfuérzate con lo que hoy tienes en tu mano. Y ten fe en que tu futuro será mucho mejor de lo que imaginas, porque lo mejor de Dios para ti no quedó atrás, lo mejor de Dios para ti está adelante. La Biblia dice, sigamos avanzando, puesto nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Aprendamos del pasado, perseveremos en el presente, pero sigamos soñando y creyendo que lo mejor para nuestra vida está en nuestro futuro. Mira hacia adelante, no te enfoques en el pasado, porque lo mejor de Dios no quedó atrás. Él tiene promesa de bien para ti. Adelante, sigue mirando en dirección hacia el lugar a donde Dios quiere llevarte en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar hoy. Si disfrutaste de este mensaje y fue de bendición para ti, recuerda que puedes darle like, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido y, ¿por qué no?, puedes compartir este video con otras personas que quizás también necesiten escucharlo. Así que nos vemos la próxima vez.